Saludos, hermanos. Terminado el tiempo pascual y después de celebrar ayer la memoria de María, Madre de la Iglesia, entramos ya en las lecturas propias del tiempo ordinario. Y en este martes de la séptima semana del tiempo ordinario, que es la semana con la que enganchamos, las semanas anteriores las celebramos entre Navidad y Cuaresma, nos quedamos en las 6, empezamos con las 7. Escuchamos en la primera lectura la carta del apóstol Santiago, una carta que hay en el Nuevo Testamento. Después de las cartas de Pablo, Pedro, está la de Santiago, luego las de Juan. Y dice así: queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis, no tenéis; asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada; lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís; pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano: el espíritu que habita en nosotros se inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sed humildes ante Dios, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, purificad el corazón, los inconstantes, lamentad vuestra miseria, haced duelo y llorad, que vuestra risa se convierta en duelo y vuestra alegría en aflicción. Humillaos ante el Señor, y Él os ensalzará. Hasta aquí la lectura del apóstol, que no tiene desperdicio, porque de lo que se nos habla, en última instancia, es de una sabiduría que viene del cielo, que es pura, que es amante de la paz, que nos hace ser amigos de Dios, porque de lo que se trata es de vivir en amistad con Dios, con el Señor, para poder recibir cuando uno pide, por ejemplo, porque dice el apóstol: pedís y no recibís porque pedís mal. El Señor no puede escuchar la súplica que no está inspirada por su mismo espíritu, sino por el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo, como decía el apóstol en la lectura, nos constituyen enemigos de Dios, porque lo dijo el Señor también en la oración sacerdotal en Juan 17: no sois del mundo, como yo no soy del mundo. El mundo os ha odiado porque os ha dado mi palabra. Nosotros estamos en medio del mundo, caminamos en medio de este mundo, pero no somos de él, somos de Dios. Dice San Agustín que de la misma forma que el hombre no puede servir a dos señores, así tampoco se puede gozar en el mundo y en el Señor. Son gozos diferentes y hasta totalmente contrarios. Porque cuando uno se goza en el mundo, no se goza en el Señor. Cuando uno se goza en el Señor, no se goza en el mundo. Es necesario que venza el gozo en el Señor y disminuya continuamente el gozo en el mundo hasta que desaparezca, dice San Agustín. Y por eso mala es la oración, que va dominada por el egoísmo y que no pretende sino satisfacer los deseos terrenales. Por eso es importante entender y descubrir cuáles son los deseos que hay en el corazón, que son los que generan las peticiones que a Dios le hago y que Dios a veces no puede escuchar. Quizás, a lo mejor, nos tenemos que preguntar por qué Dios no nos escucha. Y a lo mejor yo le pido a Dios: Señor, que me vaya bien en el trabajo. Y a lo mejor Dios quiere que te vaya bien, pero no te lo concede porque a lo mejor lo que hay detrás de que te vaya bien en el trabajo es un deseo desordenado con el dinero, por ejemplo. Dios no puede escuchar esa petición, porque escuchar esa petición implicaría que se diese ese desorden. Por eso no sabemos pedir como nos conviene, necesitamos ser humildes ante Dios. Necesitamos luchar y combatir contra la tentación del enemigo. Necesitamos acercarnos a Dios
como decía el apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, purificad el corazón los inconstantes. Es decir, acércate a Dios, confísate, pídele perdón, vive en gracia. Esto es lo que necesitamos para vivir. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.